Bueno, ahora sí, hola a todos. Gracias por tomarse un ratito a venir a escuchar lo que tengo para contar. Gracias a Pilar y a todo el equipo de CTO por darme también este espacio para poder contarles un poquito. Primero me interesa, primero decir quién soy. Mi nombre es Pilar Carpi, como mi acento me va a delatar durante toda la charla. Soy argentina, nacida y criada en Buenos Aires, estudié la carrera allá, y me vine acá hace ya un tiempo con el objetivo de hacer este bendito examen. Esta charla está dirigida quizás a un público un poco más atípico porque estamos en las jornadas post-MIR y yo voy a hablar básicamente de prepararse el MIR trabajando, o sea, algo que técnicamente ya pasó. Entonces esta charla va para aquellas personas que hicieron este MIR y se están planteando repetirlo y entonces se tienen que afrontar a, bueno, tal vez tenga que hacerlo trabajando. También para aquellas personas en las que yo me veo más reflejada, que son las que están lejos y están por primera vez diciendo, ¿de qué va el MIR? Y buscan videos en YouTube, que era mi fuente principal de información para enterarme qué era todo esto, y quizás busquen y se encuentren con la vivencia de una persona que lo pasó. Y lo tercero para los curiosos, que tenían que hacer tiempo entre charlas y pasaban por ahí caminando, y bueno, espero que también les resulte interesante y divertido. Esta charla va de lo atípico, y para empezar, este MIR fue muy atípico. Todos los que lo pasaron creo que lo saben. La curva de Gauss de este examen así lo refleja, completamente desplazada respecto a los de los 2 años anteriores. Pero bueno, esta charla no va de hablar de netas, percentiles y demás, sino de las historias. Y las historias de este MIR creo que también fueron muy atípicas, así se vio reflejado en los titulares que hablaban del típico y famoso top 10, lleno de extranjeros, rusos, argentinos, cosas que no estábamos acostumbrados a haber visto antes, y un poco de eso vengo a hablar yo, de las historias. Acá les pongo el top 10, calculo que algunos lo conocerán ya. A mí me encanta la historia del 1 y el 4, Oleg y Dola, son rusos. Son pareja, hicieron sus especialidades en Rusia, se vinieron a España, tienen un hijo, o sea, de verdad, ante ellos yo me saco el sombrero. El número 5, que soy yo, esa es una foto de la graduación típica de los, en Argentina, que nos tiran pintura y demás. Esa es en la pared de mi universidad, que es la Universidad de Buenos Aires. Y el número 9, que también es otro argentino, con el que tuve la suerte de charlar un poco. Tiene una historia súper curiosa, 36 meses de homologación, en el medio trabajo de un montón de cosas, de camarero y demás, y por supuesto otros 6 cracks españoles que forman el resto del top 10, ¿sí? Entonces, voy a contar un poquito de mi historia, pero esta charla no va de recetas para hacer el número 5, esas cosas es que yo no las sé, chicos. Si de verdad alguien las sabe, me avisa y pues, le doy para que dé la charla, porque no creo que exista tal cosa de cómo clavar el MIR, sino que lo que hay son historias, gente que se preparó el MIR en situaciones atípicas, diversas, con sus distintas adversidades, y la idea es recoger un poco todo eso. La mía, porque soy yo la que habla, pero también van a ver en la siguiente diapositiva que voy a hablar un poco de la historia de mis amigos y contar un poco de esas vivencias raras. Si esto no es una charla, de nuevo, para hacer el 5, eso no me importa, sino para el 1000, el 2000, el 5000, el 7000, el que quiera, que se tenga que afrontar a esto, y les sirva ver que hay otras vivencias por fuera de lo típico que estamos acostumbrados a ver. Yo la primera vez que lo busqué hablaban del curso de sexto, con las prácticas y después el intensivo de verano, y a mí todo eso me resultaba un poco ajeno, y entonces creo que es sobre todo para eso, para aquellos que se encuentran en situaciones un poquito diferentes. La historia es larga, son 4 años, para que se den una idea, soy bastante más vieja que el resto de ustedes probablemente. Empezó en 2021, cuando me planteo que yo me quería ir a España a hacer el MIR, y a probar la experiencia de irme de casa. Eso vino acompañado de presentar la homologación, un trámite horroroso, que tarda por lo menos 2 años, y entonces yo sabía que tenía 2 años de mi vida en los que no iba a poder todavía hacer lo que quería, pero yo sabía que eso a mí no me iba a detener. O sea, mi vida no se iba a quedar en pausa esperando algo que estaba un poco como en una nebulosa. Entonces me puse a trabajar, empecé a trabajar en Argentina como médico subinvestigador en ensayos clínicos, pasando las visitas de ensayos clínicos de vacunas. Una experiencia que no me imaginé en mi vida que me iba a pasar y que la verdad que terminó siendo muy buena. Con esa experiencia empecé a ver que en España había mucha oferta de trabajo en ensayos clínicos, y entonces dije, ¿por qué no me voy a España antes de lo planeado, antes del MIR, digamos, y pruebo a ver qué tal? Así que en septiembre de 2022 me vine a España y salió bien. Conseguí trabajo, seguí trabajando en ensayos clínicos, pero como todavía no estaba homologada, no podía hacerlo de cara al paciente, sino que trabajaba en una empresa de ensayos clínicos en lo que se llama el monitoreo médico. Sigo trabajando tal, y en julio de 2023 me sale la homologación.
Lo festejé literalmente más que un gol de Messi en la final contra Francia. Y lo que pasa es que, claro, todo fue alegría, pero yo venía disociando. O sea, así como yo dije, yo no voy a poner mi vida en pausa, el MIR era algo que, bueno, sí, en algún momento cuando me homologuen va a suceder. Y ahora iba a suceder en cuestión de meses, en enero de 2024. Entonces ahí empezó el desafío de ver cómo me organizo, qué hago para poder llegar con los tiempos, porque eso, ya era una segunda vuelta que había empezado, la primera vuelta directamente en mi vida no existió, y yo todavía estaba trabajando. Y entonces ahí empecé, julio, agosto, meses durísimos. Iba a la oficina, volvía a mi casa a las 4 de la tarde, porque tenía suerte, porque era horario de verano. Y ahí era, bueno, a ver de qué va esto. Están todos los manuales en blanco, no vi una unidad de clase. ¿Cómo hago para afrontar esto? En septiembre tomo la decisión de renunciar a mi trabajo, porque tuve la suerte de una persona maravillosa que está sentada ahí, que es mi novio, que me dijo, hacelo, yo te apoyo, y así que lo hice. En septiembre me pasé a dedicar por completo a estudiar los últimos 4 meses, ¿sí? En enero hago el MIR, y ustedes dirán, pero eso es enero de 2024, bueno, tela, esto sigue. Hago mi primer MIR en enero, va muy bien. En mayo adjudico mi plaza, creía que tenía la vida resuelta, dije, ya está, fueron 2 años de homologación, el MIR, se acabó el sufrimiento para mí, vienen 5 años de estabilidad. Pues no, mi ciela. En septiembre me di cuenta, bueno, un poco antes de septiembre, me di cuenta que me había equivocado de especialidad, que si bien era una especialidad preciosa y que yo elegí con el corazón porque realmente me encantaba, cuando la empecé a ejercer me di cuenta que hay una brecha entre lo que nos gusta leer y lo que nos gusta hacer, y me tocó a mí. Así que tomé mucho valor, puse un par de ovarios y dije, no, a ver, me merezco una segunda oportunidad de encontrar algo en lo que realmente me proyecte para mi futuro. Así que renuncié a mi plaza. Y lo siguiente fue, ok, ¿de qué vivo ahora? Porque el año pasado ya había renunciado a mi trabajo, mi novio me había apoyado para agregarle más plot twists a eso. Mi novio estaba preparándose el MIR y yo era la persona que ahora se tenía que hacer económicamente cargo de la casa. Y ahí fue, ok, me voy a arrancar todos los pelos porque no sé cómo afrontar esto. Por suerte abrí LinkedIn, empecé a buscar trabajo porque realmente, sacando la parte económica, también yo creo que era algo que quería hacer por un poco de esparcimiento, un poco de hacer otra cosa, y porque yo ya había pasado por esto una vez y no sé, yo sentía que lo necesitaba. Tuve suerte, de nuevo la vida me sonrió y conseguí un trabajo que era entre 2 a 3 días por semana, ¿sí? Entonces desde septiembre hasta el MIR trabajaba 2 a 3 días por semana como médico en una unidad sanitaria móvil de una colaboración muy bonita que tiene el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Así que nada, todavía no. Bueno, el 2025 no lo puse porque ya la diapositiva me quedaba enorme. En enero me presenté al MIR y en febrero estoy acá hablando un poco con ustedes. Pero lo que les decía al principio, esto no va solo sobre mí, la idea no es un caso de alguien súper raro que le pasó esto, sino que de verdad en mi vida real estoy rodeada de gente que se enfrentó a situaciones súper atípicas, algunos están sentados ahí adelante, y me gustaría destacarlos. Por ejemplo, esa persona que está sentada ahí adelante de todos se sacó el MIR trabajando a tiempo completo hasta noviembre y 4 horas al día desde noviembre en adelante. En el medio creímos que la perdíamos muchas veces, pero sobrevivió. La persona que está al lado, que bueno, también están esas fotos, tenía un trabajo en el que literalmente la mayoría de nosotros podríamos soñar con tenerlo, y puso un par de ovarios en octubre y dijo, yo me quiero enfrentar a esto, renuncio a mi trabajo, y ahí está, también, habiéndose presentado al examen. En otra de las fotos salen 2 chicos que emigraron 15 días antes del examen. Los que son extranjeros entenderán lo que es poner toda tu vida en una valija, despedirte de tus afectos, llegar a un hotel a estudiar, no tener piso cuando bien llegas y estar a punto de presentarte al examen más importante de tu vida. En la otra de las fotos hay un chico que se presentó 2 veces como yo. El año pasado se quedó a 40 puestos de cirugía general en Barcelona, que era su objetivo, y él dijo, yo sé que puedo dar más, y este año lo volví a intentar, y ahí está. Y así como ellos, esto es un mini resumen, pero realmente hay muchas situaciones atípicas, gente que se prepara en situaciones no ideales, y aún así, ahí está haciéndole frente, y creo que está bueno para todos aquellos que van a afrontar un MIR en esas condiciones, saber que existe y que se puede, ¿sí? Entonces, ahora viene la parte, a ver, contamos un poco qué se hace, cómo se hace. Bueno, les decía, recetas mágicas no creo que haya. Esto es lo que yo misma me diría a la Pilar del pasado. Lo recolectamos un poco, también los consejos salen de lo que hablé con ellos, lo que hablé con muchos que pasaron por situaciones parecidas.
y lo que fui recolectando de esto. Estos consejos ya fueron testeados en una amiga que rinde el MIR en 2026, así que fue la primera destinataria de esta mini charla, y bueno, a ver un poco cómo lo planteamos. Entonces, como les decía, esto es para todas aquellas personas que abrieron por primera vez la plataforma de CTO, se encontraron con esto y fue como, ok, va a ser que no voy a poder hacer esto porque en toda esa franja horaria estoy trabajando, o a veces no es trabajo, es ser madres, padres, tener un problema de salud, un problema familiar, por lo que sea. ¿Alguna vez abriste esto y dijiste, es que yo con esto no puedo, no pasa nada? Sí se puede. Solamente hay que tener la cabeza abierta y adaptarse un poco a las adversidades que nos vamos encontrando, ¿sí? Entonces, lo primero es respecto a cómo organizarse. Lo primero y lo que a mí me parece más importante es ser realista con el tiempo del que dispongo. Si yo sé que tengo que trabajar 8 horas, no voy a poder estudiar 10 horas al día. Y lo primero es aceptarlo, porque para estudiar 10 horas al día tengo que dejar de dormir, de comer, de bañarme, no sé, cada uno elija de qué prefiere prescindir, pero es que no se va a poder. Entonces, lo primero es reconocer hasta dónde puedo, cuánto puedo, porque una vez que tengo mi horario neto del que dispongo realmente, me puedo empezar a organizar. El MIR no es momento para hacer delirios, no podemos dejar de dormir 4 meses antes. Uno tiene, quizás porque en la carrera estamos acostumbrados a que cuando teníamos un examen importante, la última semana se nos prendía fuego el cerebro, pero este examen no va de eso. Esto es una carrera de fondo y un trabajo todos los días, entonces ningún sentido tiene que al primer mes duermas 4 horas y al segundo ya no funciones, ¿sí? Lo siguiente, y esto a mí me resulta muy importante, pero a la vez muy personal, ¿sí? Que es identificar en qué recursos le compensa a uno invertir el tiempo. Y acá les puedo decir lo que a mí me servía, pero creo que el ejercicio más interesante es cada uno navegar un poco el campus y enterarse de qué es lo que le va mejor, ¿sí? O sea, CTO ofrece muchísimos recursos, que está muy bien, porque todos tenemos formas diferentes de aprendizaje. Y lo que le sirve a uno no necesariamente es lo que le sirve al otro. Pero la cuestión es identificar qué es lo que me sirve a mí. Sí, en mi caso eran las preguntas. O sea, hacer preguntas era mi norte. El generador de preguntas, mi mejor amigo, bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero era de verdad eso, ponerme todos los días y hacer, porque es lo que te prepara para afrontarte a lo que va a ser el examen, que es, y más como fue el MIR de este año, a que te salga una pregunta que no sabes ni por dónde cogerla, pero decir, ok, la tengo que pelear igual, y el entrenamiento con preguntas nos ayuda un montón para eso. De nuevo, esto es lo que me sirve a mí. Tengo amigos que lo que les servía era ver las clases y capaz volver a ver una clase una y otra vez y que alguien se los cuente, les compensaba mucho más. Pero eso ya es cada uno, sí, creo que vale la pena navegar el campus, enterarse un poco de todo lo que hay y adaptar un poco qué es lo que le sirve a uno, ¿sí? Lo siguiente es, en base a lo anterior, en base a qué tiempo tengo y qué me sirve, reorganizarme los calendarios, ¿sí? Y para esto es muy importante pedir ayuda, ¿sí? CTO tiene un equipo de tutores que están ahí para responder, para ayudar, ¿sí? Dentro de esos tutores hay gente que vivió una cosa, que vivió otra y que te puede ayudar a acomodarte un poco ese desorden mental que tenés, que decís, ¿cómo lo hago? Tengo tantos meses, tengo tantas horas netas por día, no, me bloqueo, no sé qué hacer, ¿sí? No solo el equipo de tutores, sino compañeros que hayan pasado por lo mismo, gente que aunque no conozcas de nada, a mí en estos días me estuvo escribiendo por Instagram un montón de gente preguntándome consejos, qué les diría. Entonces, sin vergüenza, uno puede siempre aproximarse a alguien que de alguna forma le parezca que le pueda aportar algo y qué sé yo, puede surgir una charla interesante, ¿sí? Y lo siguiente, y también es muy importante, es aceptar que no vas a llegar con todo, y es normal. No vas a llegar vos que trabajás, no va a llegar el que tiene todo el día para estudiar. El temario es infinito, ¿sí? De hecho, no hay temario, es un examen sin temario, y la medicina es infinita, por lo tanto, nunca vamos a llegar a ver todo, siempre te va a quedar ese capítulo del manual, el desglose de 2003 que no llegaste a hacer, y lo que sea. Entonces, lo más importante es no dejar que eso te gane en convencer, porque es que somos humanos y todos funcionamos igual. ¿Qué es lo que pensamos? Ay, este capítulo que no me vi, es obvio que va a caer este. Y todo lo que sí me vi, lo ignoro. Y no me reconozco absolutamente nada de lo que hice porque hay un capítulo que no llegué a ver, ¿sí? Entonces, respecto al cuidado de la salud mental, y esto me parece súper importante porque es un poco lo que les decía al principio. Si nos quemamos, si llegamos completamente devastados al examen, va a estar complicada la situación, independientemente de lo que sepamos, ¿sí? Porque o sea, sé que puede parecer trillado decirlo, pero después de haber pasado 2 MIR, la situación en la que vos te sentás al examen y decís, me late fuerte el corazón, me tiemblan las manos, pero me tengo que calmar porque la calma
suma netas. Puede parecer que no, pero le juro que es así. Y lo vimos cuando nos revisábamos el MIR con mi novio acá adelante, que era esta pregunta. Y yo le decía que si la leías calmado, la ibas a ver de otra forma. Entonces, trabajar un poco en eso me parece que es muy importante, ¿sí? Entonces, consejos respecto a esto, y repito, pedir ayuda. Entonces, esto es lo primero. Compañeros, amigos, tu mamá, tu psicólogo, con el que quieras. Pero no te encierres en eso, en la desesperación, en el estrés, en el agobio, y pedí ayuda porque vas a encontrar gente que pasó por algo parecido, o también vas a encontrar gente que no, y de alguna forma te aporta su visión. O sea, mi mamá me decía siempre, ¿pero vos te escuchás por lo que te estás haciendo problema? Y yo, tenés razón. Y a veces ese reencuadre de alguien que lo ve desde afuera te puede ayudar un poco a relativizar las cosas, ¿sí? Lo siguiente, seguimos en relativizar lo que veo en redes sociales. Chicos, las redes sociales son divertidísimas, van a ver que hay una comunidad de Twitter Mir, que la mitad, o sea, son cosas graciosísimas y tal, pero también hay que entender que en las redes uno tiende a ver como a veces la vida, en Twitter Mir igual no, en Twitter Mir la gente es muy honesta, pero en TikTok, por ejemplo, uno está acostumbrado a ver mi study the diary, no sé qué, y el día perfecto, empiezo a las 6:30, voy al gimnasio, y vos decís, ay, ¿cómo hacen? O sea, es que cómo llevar una vida tan perfecta y una vida tan desordenada. Tratar de que eso no nos traspase, ¿sí? Y entender que probablemente la persona que estás viendo en TikTok tiene otros problemas que vos no tenés y ya está, ¿sí? Después, este es quizás el más difícil de explicar y es un consejo que en realidad lo construí en colaboración con una de ellas, que me dijo una vez, cuando hablábamos después de ver los resultados y demás, me decía, yo cuando iba haciendo los simulacros me empecé a plantear que quizás no me iba a dar para mi primera opción, y empecé a trabajar en qué otras cosas me gustan, en qué otras cosas me puedo ver bien. Y eso, al momento de ya el examen pasado y los resultados enfrente, lleva un trabajo mental que ella ya tenía en buena parte hecho y la ayudó a sobrellevarlo y ahora está contemplando su segunda opción y está feliz investigando hospitales. Entonces, creo que eso también está bien. Esto no quiere decir que no se pueda mejorar, que los simulacros son una cosa, el MIR es otra, eso seguro, y que uno puede subir, seguro. Pero tampoco obligarse o mentalizarse, no, porque el día del MIR subo seguro 30 netas, porque como no pase, el golpe que nos damos contra la pared es mucho más grande que si llevamos haciendo un trabajo mental de, ok, voy a open mind, ¿qué puede pasar? Me gusta esto otro, y ya. O sea, las opciones son miles y cuanto más abiertos vayamos a las opciones, creo que mejor lo vamos a poder sobrellevar después, ¿sí? Esto también es muy importante y va en la línea de lo que les decía antes, reconocerse lo que uno hace todos los días, porque lo que tendemos a hacer es, tenemos un día malo, y esto era motivo de conflicto con mi novio. Él tenía un día malo y era, estoy tirando la preparación a la basura, la estoy tirando, la choqué, ya está. Y es como, no, llevamos meses haciendo esto. ¿Por qué creemos que un día malo refleja todo el laburo que hicimos desde hace mucho tiempo? ¿Sí? Entonces, cuando te agobias y tenés un día malo, que tenemos todos, acordarse que hicimos mucho hasta ahora y que todavía vamos a seguir haciendo más, ¿sí? Y no dejarse caer en el agobio total de ese momento, ¿sí? Y lo siguiente es descansar. Sé que, de nuevo, puede ser trillado, pero de verdad que los domingos, aunque sea, bueno, entiendo que a veces si trabajás tenés que usar un pedazo del domingo, pero dedicarte un poquito del día a hacer algo que a vos te guste, algo que te permita desconectar, porque lo mismo, nos quemamos y quemados no le servimos a nadie. O sea, así que eso. Y después lo último es ya respecto al trabajo en sí. Esto quizás a los que son de acá de España algunas cosas las pueden dar por obvias. Yo voy a contar como conceptos generales que fui aprendiendo a medida que estaba acá. Respecto a las opciones, esto yo no lo conocía, por ejemplo, y lo conocí gracias a una de mis amigas que lo hizo, que existe la opción de pedir una reducción de jornada. Entiendo que no se podrá en todos los lugares, pero yo directamente lo desconocía. Quizás a alguien le sirva saberlo. Y, por ejemplo, pasó a trabajar de jornada completa a hacer 4 horas al día, ¿sí? Otra opción es el trabajo remoto. En el rubro que yo trabajaba había bastante, pero como médico tengo entendido que, por ejemplo, asistencia al viajero, consultas de telemedicina también las hay, y el trabajo por días sueltos, que esto ya es una lotería, hay que encontrarlo, ¿no? Yo hablo desde mi suerte, que tuve la suerte de encontrar un trabajo que eran 2 a 3 días por semana. Pero bueno, el abanico es grande, hay que abrir LinkedIn, navegar, surfear, mandar mails, es un poco insoportable buscar trabajo. Las cosas que más me alegran de la residencia es que voy a borrar LinkedIn durante 4 años, pero bueno, sepan que hay muchas opciones, ¿sí?
Lo siguiente es aprovechar los tiempos muertos. Y por aprovechar los tiempos muertos no me refiero a que si estás en una TC con tu jefe con la cámara apagada te pongas una clase de fondo, sino que me refiero a, por ejemplo, yo en un momento, esto fue post-MIR igualmente, trabajé en un centro de reconocimiento de conductores y entre paciente y paciente quizás tenía 20 minutos. Ok, esos 20 minutos son 20 desgloses. Entiendo que lo mismo, que una clase vista en 20 pedazos de 20 minutos capaz no me sirva, no me compense demasiado. Pero como hay tantos recursos, en cada uno de esos momentitos muertos uno puede encontrar algo que hacer que le compense, ¿sí? Lo siguiente es optimizar los momentos para tomarse vacaciones. Yo en mi primer trabajo me acuerdo que me las quemé en verano, porque no sé, no lo estaba pensando y después dije, quizás debería haber optimizado el momento. Por ejemplo, una de mis amigas se pidió las últimas semanas antes del MIR para estar en su casa tranquila, dedicándose completamente a estudiar, ¿sí? Entonces, creo que esto es más obvio, pero depende del momento, porque a mí cuando me tomé esas vacaciones de verano yo no estaba ni homologada y era como viva la pepa, y después es como, capaz me estaban faltando esos días en algún momento. Y después, este es quizás el más complicado, plantearme si en algún momento puedo renunciar. A mí en mi primer MIR, que tenía alguien que me apoye y tenía, bueno, había ahorrado un poco, la previsión me daba un poco, bueno, tengo estos números, me puedo permitir esto. Eso ya es una situación individual, cambia si sos soltero, si tenés hijos, hay millones de cosas y ahí ya cada uno tiene que con su calculadora decir, ok, hasta acá puedo permitirme, pero bueno. Y a modo de cierre, esta es una frase que es de Víctor Quirós, pero no le di el quote porque no me la acuerdo exactamente cómo era, pero me acuerdo que la dijo en la clase de tercera vuelta de estadística, que es un poco en la línea de lo que veníamos diciendo. Sí, podría haber hecho más. Siempre hay un poquito más que puedo haber estudiado, que podría haber dedicado a lo que sea, pero también podría haber hecho mucho, mucho menos de lo que hice. Me esforcé un montón, hice, lo que yo me repetía mucho es, hice lo mejor que pude con el tiempo que tuve. Y con eso, como bandera, hice lo mejor que pude, ¿sí? Pues nada, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Que me levante la mano. ¿Alguna duda? Pues fenomenal. Todo fenomenal, vamos. Bueno, nada, muchas gracias, Pues muchas gracias a todos. por asistir.